Digo lo mismo y no me voy a cansar. Es un gozo estar todos juntos, ojalá todos los días, pero no se puede, pero al menos el domingo, bueno, ayer también pudimos estar el sábado, pero en especial en torno a la palabra del Señor que vamos a compartir hoy. Ahora la Biblia ya en la carta a los Romanos. Terminamos la semana pasada con la primera carta a los Tesalonicenses y vamos a comenzar hoy día una serie en los Romanos que se llama Justificados por la fe. Porque toda la carta a los Romanos habla de la justificación que Dios da al hombre, que no merece ser justificado, que merece el juicio, pero derrama su gracia con misericordia para justificar a quienes Él quiere y de esa manera formar su iglesia. Y Romanos va a hablar un poco, o sea, mucho, quizás es una de las cartas o de los libros, si quieres, en toda la Biblia que más habla de esto. Tanto que algunos dicen que es un tratado teológico, pero no, sigue siendo una carta que Pablo escribe a una iglesia que no conocía, la iglesia de Roma. Y bueno, y puse esta foto que todo el mundo ubica y dice, ah, esto es Roma, no hay dónde perderse. Allá vamos a estar entonces en la carta a los Romanos. Y el tema de hoy se llama el Evangelio de Dios. Y dice el texto en el capítulo 1, comienza diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y de ahí tomamos el nombre del tema de hoy, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y uno puede traducir por amor de su nombre para su gloria, es la misma idea. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si tomamos este texto diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, eh, y al final, en el versículo 7, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, estamos frente a cualquier saludo de cualquier otra carta, ¿no? Pero acá hay algo más entre medio. Este es el saludo más largo que existe en las cartas de Pablo. Y en este saludo vamos a estar viendo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Señor, te rogamos en tu palabra que hables a nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho en tantos años y en tantos siervos tuyos para traernos hoy este mensaje. Que tu Espíritu Santo sea el que hable, que sea tu palabra fiel y que nuestros corazones tengan esa hambre de saber de ti para ser cambiados. Eso queremos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Al ser humano no le interesa someterse a Dios, es más, no quiere someterse a Dios. ¿Por qué? Porque desea más bien ser el dueño de sus propias decisiones, ¿sí o no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Han escuchado eso? De otros, ¿o no? ¿Nunca de uno mismo? Uno también lo dice, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerle caso? Porque la naturaleza humana, que está caída, que está distorsionada por causa del pecado, tiende a pensar en que uno es el dueño de sí mismo y toma sus propias decisiones. Es como, por ejemplo, un ladrón, disculpen la ilustración tan mala, ¿no? Pero un ladrón que está en la cárcel, ya está preso por causa de su maldad, y en la cárcel le roba a otro. ¿Sí? No, ese no tiene 100 años, perdón. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ve el ladrón? La oportunidad de robar. Y eso es lo que hace. Pero lo que no se da cuenta es que está entre cuatro paredes. Y fuera de esas cuatro paredes no ve nada, no tiene idea de lo que está pasando. ¿Y cuánto hay fuera de las cuatro paredes de una cárcel? Todo el mundo, que no ve ni le interesa. A él le interesan sus cuatro paredes. Y muchas veces nosotros funcionamos de la misma manera porque creemos que sabemos todo lo que sabemos, pero en rigor sabemos bastante poco de la vida, de lo que pasa en el mundo, de lo que otros necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho menos acerca de lo que Dios está haciendo.
porque no nos interesa. Las cuatro paredes nos rodean en muchas maneras. Y la carta que Pablo escribe a los romanos lo que hace es presentar una exposición del Evangelio que libera al hombre de esas paredes, o si quieres verlo de otra manera, de sus propios pecados, y cambia el futuro del hombre. Eso es lo que Pablo va a exponer en esta carta. ¿Cómo podría ser el hombre? Y que el hombre no sabe. Tenemos recién nacidos entre nosotros y nos preguntamos, y yo me imagino los padres se preguntan, ¿qué va a hacer cuando sea grande? ¿Sí? Me estoy adelantando mucho, ¿no? ¿No? Uno está hablando desde ya por eso, ¿no? Y la Biblia narra historias de estas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés o no? En una canastita ahí en el río Nilo, meses de nacido. Y resulta que Moisés fue, para llevarlo a nuestros tiempos, ¿no?, educado en los mejores colegios y universidades. No había mejor universidad que la que había en Egipto. No vayan a estudiar en Egipto. Pero en ese tiempo era lo más grande que había en el mundo. La gran potencia mundial. Y la mejor educación que alguien podía tener, ¿dónde estaba? En el faraón. Y allá fue educado Moisés. Paulo, o si quieres, Saulo de Tarso, fue enseñado para ser el mejor y el más importante representante de la ley de Israel entre los judíos. Educado a los pies de Gamaliel. Y sabía muchísimo. Y él mismo habla, vemos ahí en la carta a los Filipenses, por ejemplo, de su currículum. No había ni uno como él. Irreprensible para la ley, dice más encima. Uf. Uno, Moisés, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso dice el escritor de la carta a los Hebreos. ¿Qué dijo Moisés acerca de la educación que a él le dieron? ¿De qué me sirve si yo quiero estar con el Señor? Y uno se pregunta, bueno, ahí ese bebé que estaba en la canasta en el río Nilo, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Y Dios nos da la respuesta, ¿no? Y Pablo conoció a Cristo y decidió entregar su vida y servirle siempre a Él. Y ahí tenemos otra historia. Yo dije, la Biblia cuenta las historias de nuestros recién nacidos también. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Y es lo que Pablo va a decir, por el poder de Dios, por medio de su evangelio. Que va a hacer quemar el micrófono. Ya. Ahí se escucha mejor. ¿Todo de nuevo? No. Solamente Dios puede cambiar la realidad del hombre para que salga de esas cuatro paredes en las cuales se encuentra cómodo, tristemente cómodo, y lo convierta en una realidad de un creyente, de un salvo. ¿Y cuál es la realidad del salvo? Pablo mismo lo dice en la carta a los Gálatas, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que murió, que me amó y murió por mí. Ahora, esa es mi vida, no es otra. ¿Y cuál es tu título profesional? Da lo mismo. Seguramente Dios me dio uno, me va a tener trabajando en algún trabajo para glorificarlo a Él, me va a dar una familia para glorificarlo a Él y llevar a esa familia al Señor y todas las cosas que el Señor quiere hacer conmigo, pero toda mi vida está en Él para servirlo a Él. Mi vida ya no es otra, ya no tengo cuatro paredes, ya tengo un cielo que es eterno e infinito. Eso es lo que hace el Evangelio del Señor. Eso solamente lo hace Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A veces tomamos ese versículo para cosas tan pequeñas, ¿sí o no? Oh, para mí esto es imposible. Pero para Dios es posible. No te quedes en las cuatro paredes. Dios es más que eso. Y es tan potente lo que Pablo dice,
que él mismo no se presenta con todo su currículum. ¿Cómo se presenta a esta iglesia de los romanos? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo es ahí esclavo. ¿Sí? ¿Qué hace un esclavo fuera de lo que el Señor le dice que tiene que hacer? Nada. Hace solo lo que el Señor le dice que tiene que hacer. Así se presenta él, siervo de Jesucristo. Ojo, recuerden que es una iglesia que él no conoce. ¿Cuáles son sus credenciales? El Evangelio. Siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es su condición? Esclavo. De hecho, más adelante en el capítulo 6 va a hablar de la esclavitud. Y va a decir que todos los hombres de alguna manera somos esclavos. O eres esclavo del pecado para obedecerle, o eres esclavo del Señor para justicia. Y no hay más. Si piensas que pobre Pablo que era ahora esclavo, tú también eres esclavo. La pregunta es ¿de quién? Y este evangelio, o esta carta a los romanos, presenta este evangelio que te dice cuál es la mejor esclavitud en donde el hombre puede estar, ser siervo de Cristo. Y después dice, llamado a ser apóstol, versículo 5. ¿Y por quién? Por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado, y entendemos entonces que el apostolado es dado por Cristo. No es algo que yo quiera hacer, es algo que me es dado. Eso es lo que está diciendo Pablo, llamado a ser apóstol, ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Él le dio ese oficio. Ahora, ser apóstol, la palabra apóstol significa ser enviado para ejercer una comisión. Esa es la idea de apóstol. Y cuando habla de apóstol en las Escrituras, está hablando de apóstoles que fueron, ya no hay. ¿Por qué? Porque entre muchas otras características, un apóstol tenía que haber sido testigo ocular de Jesús resucitado. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo dice, hablando de a quienes se le apareció Jesús resucitado, dice, y por último, a mí, como un abortivo. Está diciendo que la última persona a quien se le apareció Jesús resucitado es Él. Y ser comisionado por el nombre apóstol para hablar en su nombre. Por lo tanto, si Jesús quería dar alguna información a la iglesia cuando la Biblia todavía no estaba completa, la daba por medio de ¿quién? Del apóstol. Y cuando el apóstol hablaba en nombre de Cristo, era como que Cristo estuviera hablando. Esa es la idea que hay detrás de la función de apóstol. Y también para poner el fundamento de la iglesia, y leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, que somos, iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la forma en que se edifica la iglesia por medio de la palabra de Dios que es el fundamento del edificio, esa palabra de Dios fue dada a conocer por los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Todo viene de Él. Y hablamos de esto con los jóvenes ayer en la reunión y les decía que los fundamentos en una construcción, ¿cuántas veces se ponen? Una sola y para siempre. No hay más. Los apóstoles fueron una vez y para siempre. Y gracias, Señor, por haberlos usado. Entonces tenemos que Pablo era siervo, dedicó su vida completa a servir al Señor como apóstol para ser usado en el Señor, comunicando su palabra para edificación de la iglesia. Podríamos resumir de esa manera el
versículo 1, pero termina diciendo, para el Evangelio, ¿de quién? De Dios. Entonces, esta carta es escrita para revelar el Evangelio, no de Pablo, sino de parte de Dios mismo. Esta carta revela el Evangelio de parte de Dios. Está usando Pablo, que es un apóstol que está encargado de llevar esa palabra a la iglesia, y la palabra viene exactamente ni más ni menos que de Dios. De Él es el Evangelio, un Evangelio que tiene el origen en Dios. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Se acuerdan en Gálatas, no? Si alguno oye otro evangelio, tenga cuidado, ¿no? Porque eso no es de parte de Dios. Hay un solo evangelio que es de Dios, que es Dios envió a Cristo a morir por tus pecados, porque tú mereces morir. Y para que puedas tener vida, Dios se va a poner en tu lugar y resucitar en gloria y majestad, venciendo el pecado y a la muerte. ¿Eso que lo dice? Dios, porque el Evangelio es de Dios y te quita las cuatro paredes. Es Dios quien establece el medio de la reconciliación. Es Dios el que es ofendido por el hombre por causa del pecado, ¿sí? El que trata con el hombre que ofende a Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Avancemos un poquito. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Y ahí tenemos la frase que toma nombre en nuestra serie, ¿no? Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que soluciona el problema del hombre con Dios, la enemistad que hay entre el hombre y Dios, que no tiene ninguna solución, que la única solución que puede ocurrir necesita la muerte del pecador. O sea, no sirve. No hay solución. ¿Y qué dice Dios? Yo te voy a dar la solución. Tú no puedes, pero la voy a dar yo. ¿Y quién va a hacer el sacrificio? Yo. ¿Y quién merece ese sacrificio? Nadie. Y uno dice, no lo entiendo. Y la verdad no se entiende. A nadie se le ocurriría, a ningún ser humano se le ocurriría en la cabeza que Dios hiciera algo así. Sin embargo, Dios quiso hacerlo. Y quiere hacerlo aún hoy. Salvar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 del capítulo 5. Mas Dios, es espectacular, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún ofensores, aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Para quitar esas cuatro paredes. Para hacerte ver, ¿se acuerda de la escuela dominical un versículo que leyó aquí en Juan 3:18? Que los hombres no querían ir a la luz porque sus obras eran malas. Aún aquel que piensa que está haciendo lo correcto no sirve delante de Dios. No quiere ir a Dios. ¿Por qué? Porque eso, comillas, que estoy haciendo lo correcto, es malo. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos ver que eso no sirve. Es Cristo, no hay otra salvación. Pues mucho más, sigue hablando en el 9, estando ya justificados en su sangre, gracias Señor por eso, por Él seremos salvos de la ira. Ese es lo que el hombre merece. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has
entendido esta verdad en tu corazón, estás siendo sujeto a la ira de Dios. ¿Cuál ira de Dios? Esa que Dios descargó con rabia, con poder, aplastando al Hijo en la cruz por ti y por mí. Esa puede caer en ti y está pendiendo de un hilo si no vas a la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Son varios versículos que está Pablo tratando de entender esta verdad que no queremos entender. El Evangelio de Dios. Lo que para el hombre es imposible. Dios quiere salvar. Y el precio que paga Dios por salvar no tiene forma de ser calculado, ni de evaluar de cuán terrible es. Y eso es lo que quiere quitar de sobre nosotros. Esta carta está escrita para revelar eso. El Evangelio que tiene origen en Dios. Que Dios es el que establece cómo el hombre puede ser reconciliado aún siendo pecador. ¿Por qué? Porque Dios hace todo para su gloria. ¿Sabemos eso, no? Y aquí tenemos una gran demostración. En pocos versículos tenemos una gran demostración de que Dios hace todo, y especialmente esto, para su gloria, por amor de su nombre, incluyendo la salvación, derribando estas paredes. ¿Está allá en Romanos 5? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por quién tenemos? ¿Por quién también tenemos? Entrada. ¿Sí? Salimos de estas paredes y entramos al cielo. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios que hace todo para su gloria. Capítulo 11, versículos 33 al 36, ¿qué dice? Y estamos recién en el primer versículo del capítulo 1, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 11? Y de hecho en el capítulo 11, Pablo va a estar terminando toda esta exposición acerca del Evangelio de Dios y va a decir en el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O dicho de otra manera, el hombre que no busca a Dios no va a conocer nada de esto de Dios, porque el hombre no conoce nada de Dios, a no ser que Dios se lo muestre. Estas cosas que nadie puede entender, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es casi irónica la pregunta, ¿no? ¿Cuánto consejo necesitamos nosotros del Señor? Y a veces ni siquiera lo buscamos, o peor, lo rechazamos. La gloria de Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién se cree suficientemente bueno para ganarse el cielo? ¿Una recompensa de Dios? ¿Quién? Bueno, hay muchas religiones que creen eso. Ven a nuestra iglesia, da tu plata, pórtate bien, haz esto y aquello y tienes el cielo ganado. Y algunos se llaman cristianos y usan una cruz. ¿Y qué dice acá? No. Es por Cristo, no es por ti. Tú no mereces nada, tú mereces la condenación. Es Cristo. No puedes entender la mente de Dios, nadie puede, a no ser que Dios abra tu mente por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Nunca en ninguna parte de la Biblia dice para que tú te gloríes. No, Dios dice, porque yo me glorifico en eso. ¿Y cómo termina el texto en Romanos 11?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero el hombre quiere gloria para sí mismo. Qué terrible darse cuenta de esa realidad. Luchar en contra de Dios cuando el único bien que puedes tener para tu vida está en Dios. Todo lo demás es mal. Es lo peor que te puede ocurrir en tu vida, incluyendo el camino a la condenación. Pero no, el hombre sigue luchando porque le molesta no ser el centro del universo, el dueño de sus decisiones. Bueno, yo sé eso, pero lo voy a dejar para más adelante. O sea, en este tiempo soy yo. Ah, es que nunca lo había visto así. Y excusas miles. Y Dios tendiendo su mano para que vengas a Él, a la verdad, al amor, a sus promesas, a su gloria. Y no quieres. Pablo escribe esa carta para hacernos ver, y vamos a ver el desarrollo de la carta, lo impresionante que Dios hace para poder justificar al hombre que no merece ser justificado, para que podamos decir nosotros justificados por la fe. Gracias, Señor. En versículo 2 va a hablar de un plan que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Sí o no? Dios viene hablando de hace rato, ¿de qué? Desde Génesis, le va a decir al hombre, hay salvación a pesar de tu pecado. ¿Sí o no? En Génesis 3:15, en la simiente de la mujer. No lo dice ahí, pero más adelante va a decir, del linaje de David. De ahí viene el Cristo, que va a salvar el mundo. Desde el principio lo está diciendo, y desde el principio el hombre lo está negando. Así de por feo somos. Que Él había prometido antes, y me gusta ese verbo, porque Dios cumple todo lo que promete. Gracias, Señor. Prometió salvación, tenemos salvación. ¿Y qué hacemos nosotros con la promesa de Dios? ¿Te aferras a ella o la rechazas? Mira tu corazón. ¿Qué estás haciendo con la cruz? Esta carta fue escrita para revelar ese evangelio, un plan que viene anunciando Dios desde el principio, ahora por Pablo, que la deuda se pagó en la cruz. ¿Se acuerda de Moisés? No quiso aferrarse a las delicias que tenía en Egipto, sino que prefirió pagar el precio del dolor porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En el galardón. Él no sabía de la cruz, pero él sabía de la promesa. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Él sabía. Y él obró a cuenta de, en el futuro, todas mis deudas van a ser pagadas. Es como cuando yo pido un crédito en un banco, me dan la plata ahora y la voy pagando en la medida que tenga que ser pagada, salvo que en este caso, ¿quién la paga? Cristo. Y de este lado de la cruz, de donde estamos nosotros, podemos disfrutar ese mismo crédito porque la deuda también está pagada. No la pagamos nosotros, la paga Él. La pagó Él, mejor dicho. En la cruz. Versículo 3. Acerca de su Hijo. ¿Qué hijo? De Dios. ¿Cómo termina el versículo 1? Para el Evangelio de Dios. ¿Cómo empieza el versículo 3? Acerca de su Hijo. De Dios. Jesús es Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David según la carne. Y va
de alguna manera en ese versículo desarrollando la unidad que hay en todas las escrituras para llegar a quien es Jesucristo. Apunta a toda la escritura apunta a la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Jesucristo, del linaje de David. Y vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, están los linajes, ¿no? ¿De quién desciende? De David, en la carne, porque Él es Dios. Él, siendo Dios, se encarnó, tomó un cuerpo humano que nace de María, linaje de David, para cumplir todas las profecías. Él es 100% Dios, pero también Él es 100% hombre y tenía que tener esa condición de hombre para morir por los hombres en la cruz. Eso se llama redención, para que nosotros podamos ser redimidos. Él es el Evangelio, Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Jesucristo es el Evangelio de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo Lucas va a narrar en Hechos capítulo 13, el primer viaje misionero de Pablo. Va a decir, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, todas las profecías, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y es lo que estamos estudiando ahora en la escuela dominical en Lucas, ¿o no? Mas Dios le levantó de los muertos. Ahí está el Evangelio. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que lo resucitó. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y ahí tienes una explicación del evangelio de Dios, lo que está diciendo el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que murió según la carne. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Justificados por la fe. Es interesante ver que en esta carta, Pablo, que está hablando a los creyentes en Roma, les está explicando el por qué. ¿Por qué somos lo que somos? No es por nosotros, es por una obra que Dios hizo desde el principio. Y es una tremenda obra. O sea, la salvación de nosotros, ¿han escuchado eso que tenemos una salvación tan grande? ¿Han escuchado esa expresión o no? Es tremenda, es más que tan grande. Y a veces nos quedamos cortos pensando en nuestra propia salvación, porque tenemos una tendencia, mala tendencia, a no ir tan seguido a la cruz. Dios no envió un plan para salvar. Dios envió a su Hijo, una persona, para salvar. O sea, es en Él en quien tienes salvación. No es en tus obras, no es en base a algunas reglas, pórtate bien, no peques. No es en base a eso. Dios sabe nuestra condición. Es en base a una persona. Solo Él salva. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Solo en Cristo. Solo en gracia. Solo en verdad. Como dice Juan en su primer evangelio. Vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hijo de Dios. Y Él vino a sufrir lo indecible por ti y por mí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando la forma de
siervo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y humillarse hasta la muerte. Eso fue lo que hizo. Tremendo. Qué salvación tan grande. Hijo de Dios del linaje de David. Dios, hombre. Un solo Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Que fue declarado Hijo de Dios. Y esa palabra declarado, no es que haya dicho, ahora lo declaro, no, siempre ha sido Hijo de Dios. No está hablando de eso. ¿Qué está diciendo? Que fue establecido Hijo de Dios. Y no es que, y la idea de establecido Hijo de Dios es que fue establecido el que iba a cumplir el plan de salvación. Eso es lo que quiere decir el texto. Que fue, ¿dónde estoy? Declarado, establecido, designado, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por esta obra de salvación que iba a hacer. Y está hablando de algo muy, muy específico. Hijo poderoso de Dios, eso dice, ¿no? Hijo de Dios con poder, por medio de la resurrección, según el Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. En Romanos, allá en capítulo 8, versículo 11. Vemos que es interesante porque este saludo que está haciendo Pablo a los hermanos en Roma, hola hermanos en Roma, yo soy Pablo, gracia y paz para vosotros. En el medio va a hablar de sus credenciales. ¿Quién soy yo, Pablo? ¿Y qué dice Pablo de sí mismo? Yo soy un siervo que se lo debo todo a, mira lo que te voy a explicar, el Evangelio de Dios. Y eso es lo que está contando. ¿Qué Evangelio de Dios? De Cristo que murió en una cruz y fue resucitado con poder. De este Cristo que es poderoso. Capítulo 8, versículo 11. Y tienes que saber esto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Gracias, Señor. Porque lo que hizo con todo poder en Cristo para su resurrección, lo va a hacer contigo y conmigo si crees en Cristo, si tienes el Espíritu Santo. Pablo dice, yo soy de ese Evangelio, para que nosotros digamos, yo también. Y si no estás ahí, Señor, ayúdame porque yo quiero eso. Dámelo. Hijo poderoso de Dios por medio de la resurrección, el muerto en debilidad, establecido con poder. ¿Cuánto poder, no? ¿Quién puede resucitar de los muertos para vivir eternamente en gloria? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y tú puedes hacer eso, ¿no? Lo vamos a hacer un día, pero por causa de Dios. Tremendo. Ese poder en ti y en mí. Yo no quiero vivir en otra parte, yo no quiero más cuatro paredes. Yo quiero a Cristo. A Él Dios ha designado como el Salvador de los hombres, porque vino a salvar. Pero también como el juez de los hombres, porque va a venir a juzgar. De Él es el poder de salvar, de Él es el poder de juzgar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Él salva, Él juzga. Toda rodilla se doblará delante de Él. La de nosotros se dobló ante la cruz. Y todo aquel que desestime la cruz va a tener que doblar su rodilla en el juicio.
pero no hay ninguno que no la deje de doblar. Unos para salvación, otros para muerte. Un solo Dios, Jesucristo, hombre, muerto en debilidad, resucitado en poder, por gracia. Versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? No solo da vida, sino que da gracia y nos sustenta en su gracia y nos encomienda para servir hoy a Él, en su iglesia, por gracia. En el caso de Pablo, como apóstol. En el caso nuestro, tenemos dones para servir, tenemos llamados del Señor para la obediencia a la fe. Y si esto te molesta, es que yo no quiero obedecer. Pregúntate si estás en Cristo. Porque si Él hizo toda esa obra para cambiar tu corazón y para que hoy día vivas diciendo yo soy del Evangelio de Dios, es porque quieres obedecer a Dios. Y si te molesta leer que hizo todo esto para la obediencia a la fe, entonces pregúntate. En todas las naciones, que nadie quede fuera por ser de una nación u otra, por amor de su nombre, entre las cuales estamos también nosotros. Eso dice el versículo 6. Es por gracia, y esa gracia del Señor es para promover la obediencia que surge de la fe, que proviene de la fe. ¿Tienes fe en el Señor? Entonces quieres obedecer al Señor, porque eso hace la gracia de Dios. A eso te mueve la fe. ¿Será por eso que los apóstoles de repente preguntaban, Señor, ayuda a mi fe? A veces tenemos que orar de esa manera, ¿no? Porque nuestra obediencia, ¿cómo está? Los encargos que Cristo da a la iglesia son por gracia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Discípulos. ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás discipulando? ¿Hay alguna excusa para que no sea ni la una ni la otra? De acuerdo a la fe que el Señor te dio, de acuerdo a la gracia con la cual Él te mueve a la obediencia, es una buena pregunta, ¿no? Yo sé la respuesta, pero contéstala tú en tu corazón. Porque ya estás, si estás, justificado por la fe. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Porque estamos justificados por la fe, para la obediencia a la fe, porque por esa fe fuimos justificados, cambiados, declarados santos delante del Padre en el Hijo, que está haciendo esa obra hoy día a nosotros, para obediencia, por amor al Señor. Y cuando el Señor nos dice, mira, este es el mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu ser. ¿Por qué nos pide eso? Porque podemos. Porque cambió nuestro corazón para que así sea. Eso es lo que Él está haciendo del que no era para hacerlo ahora el que es. Y amados unos a otros de una manera tan grande como yo os he amado. ¿Podemos hacer eso, no? No estoy preguntando si lo estamos haciendo, no vaya a caer ahí. ¿Lo podemos hacer o no? Sí, porque Él cambió nuestro corazón para poder hacerlo. Ese es el Evangelio de Dios. En ese vivimos para obediencia, por amor al Señor, no a ti mismo, no para que sigas viviendo en las cuatro paredes, no a tu pecado, aunque pienses que no es pecado, porque nos engañamos fácilmente nosotros mismos. O obedecemos a nosotros mismos o obedecemos a Cristo. Y cuando vamos a obedecer a Cristo, no lo vamos a hacer probablemente de manera perfecta, porque no somos perfectos. Pero sí tenemos que hacerlo de manera honesta, sinceros, de corazón. ¿Qué está diciendo Pablo en este texto? Que nosotros somos llamados a ser del Señor, porque esa es la obra que el Señor hizo en nosotros. Esa es la obra que prometió desde el principio,
que Dios la está cumpliendo, que está haciendo lo que es imposible, resucitando al Señor para que nosotros cuando estemos en el Señor seamos resucitados juntamente con Él. Y mientras, vive para el Señor, porque tu vida está en el Señor. Si resucitas en el Señor es porque estás en Él. ¿Cuándo? Desde ahora. Vive por la obediencia al amor del Señor. Gracia y paz sea a vosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando grande? Vivir de acuerdo con lo que Dios ha hecho de nosotros, siervos de Dios, hijos amados de Dios que aman a Dios y a su iglesia. ¿Cuál es mi título? No el universitario. ¿Eres casado, soltero? Dios sabe. ¿Qué es lo que debe primar en tu vida? Hay un evangelio, que es el evangelio de Dios. Esa es mi vida. El evangelio es Jesucristo. Él es mi vida. Amén. Gracias, Señor, te damos por este saludo que vemos en Pablo, que no se limita a decir quién es Él en la carne, que tiene mucho que decir, sino que prefiere decir quién es Él y encontrarse con nosotros, para hacernos ver quiénes somos nosotros también en Cristo. Y ayúdanos a vivir en esta realidad de saber que si somos salvos, estamos en Cristo, vivimos en Cristo, respiramos en Cristo, servimos en Cristo, amamos en Cristo, porque no tenemos otra vida que no sea una vida en Cristo. Porque cualquiera que piense que tiene otra vida es porque no está en Cristo. Ayúdanos a entender que esta verdad es fundamental, realmente es de vida o muerte. Y si hay algunos aquí, Señor, que aún no ha entregado su corazón a ti, ruego que obres por medio de tu Espíritu Santo para que lo convenzas de pecado, para que lo convenzas de tu gracia, para que pueda pedir perdón por sus pecados y abrazar el Evangelio, la vida eterna en Cristo. Ayúdanos a vivirla en el nombre de Jesús. Amén.